Hola, mi nombre es Yuri Tatiana Fernández y soy estudiante de psicología. En este video vamos a hablar de la violencia en Colombia, un conflicto entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Para esto vamos a realizar una entrevista al señor Arley Andrade para conocer su perspectiva ante este hecho histórico. Vamos a realizar las siguientes preguntas. La primera es: ¿qué sabe usted sobre la violencia entre liberales y conservadores en Colombia? Bueno, mi nombre es Arley Andrade Gómez. Estaba yo estudiando en la zona rural de Jamundí y a la edad de 12 años me llamó mucho la atención los comentarios que escuchaba acerca de la violencia aquí en Colombia, y de manera como más precisa la que afectó tanto al norte del valle, también con límites con Tolima y parte del Cauca, ¿no? Bueno, escuchaba dos personas que me llamaron tanto la atención. Fue uno que le apodaban Tiro Fijo, pero su nombre era Pedro Antonio Marín, ¿sí? Y el otro era Jacinto Usme, apodado Sangre Negra. Bueno, este Sangre Negra era de afiliación conservadora, liberal. El otro señor, Tiro Fijo, decían que era conservador. Sin embargo, él aparece estudiando lo que son las ciencias de la socialismo. Estudiando socialismo, dicen que una parte la hizo en Cuba, otra en Rusia. Bueno, en fin, el tipo sí se capacitó en guerra de guerrillas, ¿no? Bueno, y me impresionó mucho lo de Jacinto Usme, porque el apodado Sangre Negra, porque este señor, algo muy especial que tenía y terrible, era el famoso corte de franela, que consistía en degollar a la persona y sacarle la lengua por parte de esa herida, ¿no? Le encantaba pues eso. Y lo otro, dicen que de vez en cuando tomaba sangre de su víctima, supuestamente para tener pues más valor. Bueno, estos señores, este señor Usme, dicen que fue muerto cerca del Cairo Valle, según comentarios pues que escuchaba. Tiro Fijo, ese señor duró mucho, que pues dicen que es el bandolero, en ese entonces le decían bandolero, ¿no? Los chusmeros. Fue el de más tiempo aquí en Colombia. Dicen que fue el punto de partida o el referente para que se formara la famosa FARC. Bueno, yo pues, como todo muchacho curioso, yo preguntaba mucho, ¿sí? Tenía 12 años, preguntaba mucho acerca de eso y temía de pronto encontrarme con esa gente, porque yo iba al monte a cortar leña, ¿sí? Y temía pues irme a encontrar con esa gente de pronto por ahí, pero afortunadamente nunca sucedió eso. ¿Y qué puedo decir acerca de estos señores? Que en realidad el asunto del partido, el color político liberal y conservador, pues parece que eso fue un argumento como de distracción, ¿sí? Porque en sí o se desvió hacia otras cuestiones, porque entre ellos había el abigeato, secuestro, extorsión, masacres. Entonces parece ser que no encajaba muy bien con aquello de que la lucha era por partido, ¿no? Sin embargo, parece que se hizo una mezcla de todo eso. Es pues lo que tengo a grosso modo sobre la situación de estos dos señores. Claro que con ellos hubo muchos más: Capitán Rayo, Chispas, Cenizas, bueno, eso, Mosco, Spitia. Hubo bastante gente metida en ese cuento, pero pues yo tomo como referencia a estos dos que me impresionaron bastante. Bueno, muchas gracias, don Arley. La siguiente pregunta es: ¿por qué cree que este conflicto fue importante en la historia del país?
Sí, realmente sí, porque, bueno, si partimos desde la parte política, vamos mucho atrás, bastante atrás, que fue lo de Jorge Aguirre Gaitán, ¿no? El famoso Bogotazo, en fin, en 1948. Pues, si nos basamos en eso, sí, hubo una razón de que se enfrentara esa ola de violencia tan terrible en Colombia. Pero eso realmente se fue generando y ya tomó otras vertientes, ya sucedieron tantas otras cosas. Volvemos al asunto de la vigilancia, ese robo de ganado, robo de tierra. También la injusticia social creo que hacía parte muy importante de eso. La injusticia social que aún ahora, es decir, tiene repercusión. Este tiempo tiene repercusión aquella de la injusticia social. Entonces, reclamaban algunos tierras, otros reclamaban mejor trato de sus patrones, y en fin, había pues ese roce constante que los llevó a agruparse, a tomar venganza, a tomar represalias, y eso lo mantuvieron en el tiempo, y hoy en día quedan esas secuelas de todo ese asunto. Sí, claro. Bueno, Sí. entiendo, don Arley. La tercera pregunta es, ¿qué consecuencias cree que dejó este conflicto? Pues divisiones, venganzas, odios, mucho luto, un desangre terrible. Es decir, mucho derramamiento de sangre, mucho. Unos pues porque, pues entre comillas, valga que eran propias sus venganzas, cuando pues no es que se justifique eso, sino que realmente las mismas acciones de unos y otros llamaban a vengarse, ¿no? Sí. Porque dicen, entre otras cosas, que a Manuel Marulanda, que le llamaban, que era el sobrenombre de Tiro Vivo, o uno de los sobrenombres, se hacía llamar Manuel Marulanda, pero el nombre era Pedro Antonio Marín. Dicen que él le tocó huir enrollado en un tacín, llamaban, en un canasto, porque a la familia llegaron a matarla, ¿no? En ese entonces sí, es que era, pues dicen de que estando niño iban a masacrar a la familia y él logró huir metido en un tacín, lo que algunos llaman canasto o canasta. Se echó a rodar por una falda. Y tanto es que una compañera de trabajo, una hija mía, conoce un poco de esa historia. Incluso la hija mía pues, estuvo allá en esos predios, en el vecindario donde vivió la familia de este hombre, y aún pues queda familia en esa región, ¿no? De él. Algunas personas se avergüenzan de ese apellido precisamente por eso, o de pronto por temores también. Algunos dicen que se cambiaron el apellido. Bueno, en fin, eso pues es lo que le puedo yo referir sobre este asunto. Muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿cree que esa violencia todavía afecta a Colombia hoy en día y por qué? Oh, claro. Volviendo a lo de la venganza, es que la venganza es una cosa como me parece inacabable, ¿no? Sigue el problema de los latifundios, los minifundios, el reclamo, sí, precisamente de eso, de esos programas que debieran de existir de una manera muy fundamentada, que es la reforma agraria, que eso pues ha existido más por nombre que por realidad, ¿no? Muchos campesinos reclamando tierras para cultivar, otros infortunadamente la han reclamado, pero para fines delictivos, como es el caso de acá, de los partes del Cauca, que le han dado mucho rato terrenos y lo utilizan para el cultivo de la coca. Entonces en realidad es injusto, mientras otros campesinos luchan por el pancoger, luchan por realmente darle un buen aprovechamiento a esos terrenos que le han cedido, o es decir, se lo han dado, como le puede decir, para que desarrollen planes de plan aspecto agrícola y ganadero. Algunos lo han hecho muy efectivo, sí, cierto. Las cooperativas que las anunciaron para ayudar al campesino, unas funcionaron, otras no, cayeron en manos de subversivos y volvieron eso para un destrozo, una cosa terrible.
Y eso pues todavía existe, sí, lastimosamente existe, y lo más crítico es que hay gente que pues se aprecian de ser líderes políticos y líderes sociales y abanderan todos esos asuntos, pero es un engaño porque reciben unos auxilios y los usan de manera indebida. Pues eso es una cosa que algunos llaman que a grandes voces, ¿no? Que se conoce por un lado y por otro. Ah, bueno, Larry, muchas gracias por sus respuestas. Bueno, en conclusión, podemos deducir que la violencia en Colombia no es algo del pasado, es algo que sigue influyendo hoy en día en la manera en la forma en cómo las personas piensan, sienten e interactúan. Es importante recalcar que desde la psicología estos hechos afectan a la salud mental de los seres humanos. Como futura psicóloga considero que mi rol es ayudar a las personas a sanar estas heridas y promover la convivencia y la paz. Eso sería todo, muchas gracias.